El sol de mediodía en Guadalajara era implacable ese martes de agosto. Carmen Mendoza se abanicaba con una revista mientras esperaba su turno en la sucursal bancaria de Avenida Chapultepec. A sus 52 años, había aprendido a ser paciente con las largas filas del banco, especialmente cuando se trataba de resolver el problema con su tarjeta de débito, que llevaba 2 días sin funcionar. Siguiente cliente, por favor, anunció la cajera desde el módulo 3. Carmen se acercó con su bolso de cuero café apretado contra su costado, ese mismo bolso que su hija Sofía le había regalado en su cumpleaños hacía 2 años. Sonrió al recordar cómo Sofía había insistido en que necesitaba algo más moderno que su vieja bolsa de lona. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Preguntó la cajera, una joven de no más de 25 años con el cabello recogido en un moño perfecto. Buenos días. Mire, mi tarjeta no está funcionando. Ayer intenté pagar en el súper y me la rechazaron. Luego fui al cajero y tampoco pude sacar dinero, explicó Carmen mientras sacaba la tarjeta de su cartera. La cajera tomó la tarjeta y comenzó a teclear en su computadora. Su expresión cambió gradualmente de profesional cortesía a preocupación genuina. Señora Mendoza, ¿podría proporcionarme su INE, por favor? Carmen buscó en su bolso y entregó su identificación. La cajera verificó los datos varias veces. Frunciendo el ceño. Disculpe, señora, pero necesito que pase con uno de nuestros ejecutivos. Parece que hay una situación con su cuenta que requiere atención especializada. ¿Una situación? ¿Qué tipo de situación? Carmen sintió cómo su estómago se contraía. Había tenido esa cuenta por más de 20 años sin ningún problema. El ejecutivo podrá explicarle mejor. Por favor, tome asiento en el área de espera. La llamarán en unos momentos. Carmen caminó hacia las sillas de plástico azul, su mente dando vueltas. ¿Habría olvidado pagar algo? No. Ella era meticulosa con sus cuentas. Sacó su celular para revisar su aplicación bancaria. Pero recordó que tampoco había podido acceder desde el domingo. Señora Carmen Mendoza, un hombre de traje gris oscuro la llamó desde una oficina con paredes de vidrio. Carmen se levantó y lo siguió. El ejecutivo, que según su gafete se llamaba Roberto Hernández, cerró la puerta tras ella y le indicó que tomara asiento. Señora Mendoza, soy el gerente de cuenta. Necesito hacerle algunas preguntas de seguridad antes de proceder. Carmen asintió, cada vez más nerviosa.
¿Puede confirmarme su fecha de nacimiento y los últimos 4 dígitos de su RFC? Carmen respondió correctamente a todas las preguntas. Roberto tecleó en su computadora. Su rostro cada vez más serio. Señora Mendoza, veo aquí que usted solicitó un préstamo personal por 300,000 pesos hace 3 meses. ¿Qué? Carmen casi gritó. Yo no he solicitado ningún préstamo. Debe ser un error. Roberto giró su monitor para que Carmen pudiera ver. Aquí está la solicitud. Firmada digitalmente el 15 de mayo. El préstamo fue aprobado y depositado en una cuenta a su nombre. Carmen se inclinó hacia adelante, sus manos temblando. Eso es imposible. Yo ni siquiera sé cómo se hace una firma digital. Debe ser un fraude. Es lo que estamos investigando, señora. El problema es que el préstamo está vencido. No se han realizado los pagos correspondientes de los últimos 2 meses, por eso su cuenta principal fue bloqueada. La habitación pareció dar vueltas alrededor de Carmen. ¿2 meses? ¿Y apenas me entero? ¿Por qué no me notificaron? Según nuestros registros, se enviaron múltiples notificaciones al correo electrónico registrado en el préstamo. Roberto tecleó nuevamente. La dirección es sofimendoza2001@gmail.com. Carmen sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Ese era el correo de su hija. Ese no es mi correo, balbuceó. ¿Conoce a la persona propietaria de ese correo? Carmen no respondió inmediatamente. Su mente trataba de procesar lo impensable. Sofía, su única hija, la niña que había criado sola después de que su esposo muriera en un accidente de construcción cuando la pequeña apenas tenía 5 años. La misma Sofía que ahora, a sus 24 años, trabajaba en una agencia de marketing digital y siempre le decía que no se preocupara por el dinero. Señora Mendoza, ¿se encuentra bien? ¿Quiere un vaso de agua? Es... es el correo de mi hija, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Roberto asintió lentamente, como si hubiera visto esta situación antes. Entiendo. Señora, lamentablemente esto es más común de lo que piensa. Necesitamos que presente una denuncia formal por robo de identidad. ¿Robo de identidad? Las palabras sabían amargas en su boca. Sí, alguien usó sus datos personales para solicitar este préstamo. El hecho de que el correo de contacto sea de un familiar, bueno, eso facilita la investigación, pero también la complica emocionalmente. Carmen sacudió la cabeza. No, debe haber una explicación. Sofía nunca... Ella no necesita dinero.
Tiene un buen trabajo. Señora Mendoza, entiendo que es difícil de aceptar, pero los hechos son claros. Alguien con acceso a su información personal solicitó este préstamo. La solicitud se hizo desde una dirección IP que coincide con la zona donde, según me dice el sistema, vive su hija. Carmen recordó todas las veces que Sofía la había ayudado con trámites en línea. Mamá, dame tu INE para sacar tu cita del seguro. Mamá, préstame tu CURP para lo de tu pensión. Siempre confiando, siempre entregando sus documentos sin dudar. ¿Qué? ¿Qué debo hacer? Preguntó, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Primero, necesita ir a presentar una denuncia. Después, con esa denuncia, podemos iniciar el proceso de investigación interna. Mientras tanto, su cuenta permanecerá bloqueada, y me temo, el préstamo sigue acumulando intereses y cargos moratorios. ¿Cuánto debo en total? Roberto consultó su pantalla. Con los intereses y penalizaciones, la deuda actual asciende a 347,000 pesos. Carmen sintió que el aire le faltaba. Esa cantidad era más de lo que ella ganaba en 2 años con su pequeño negocio de costura. Hay algo más, continuó Roberto. El préstamo fue utilizado como garantía para otro crédito en una financiera. Si no se regulariza la situación, podrían proceder con un embargo. ¿Embargo? ¿De qué? De cualquier bien a su nombre. ¿Tiene propiedades? Mi casa, susurró Carmen. La casa donde vivo con Sofía. Roberto le extendió una tarjeta. Este es el número de nuestro departamento legal. La van a asesorar. Pero señora, mi consejo personal es que actúe rápido. Mientras más tiempo pase, más difícil será resolver esto. Carmen tomó la tarjeta con mano temblorosa y se levantó. Sus piernas parecían de gelatina. Una cosa más, señora Mendoza. Roberto la detuvo en la puerta. Cuando confronte a su hija, y sé que lo hará, tenga cuidado. Las personas pueden reaccionar de manera impredecible cuando son descubiertas. ¿Tiene algún otro familiar o amigo que pueda acompañarla? Carmen pensó en su hermana Elena. Que vivía en Zapopan, pero negó con la cabeza. Esto era algo que tenía que enfrentar sola, al menos al principio. Salió del banco sintiéndose como si hubiera envejecido 10 años en una hora. El sol seguía brillando implacable, pero ahora le parecía opresivo, casi burlón. Los sonidos de la ciudad, los claxons. Los vendedores ambulantes, la música de las tiendas, se mezclaban en un zumbido incomprensible. Se detuvo en la esquina, sin saber si ir a casa o a la oficina de Sofía. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hija.
Ma, ¿vas a llegar tarde? Iba a hacerte la ayuda para comer. No te tardes mucho en el banco. ¿Qué hace un calor horrible? Carmen leyó el mensaje 3 veces. La normalidad del texto la golpeó como una bofetada. ¿Cómo podía Sofía actuar como si nada mientras ella estaba aquí, destruida, enfrentando la posibilidad de perder su casa? Decidió no responder. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar. Caminó hacia el parque más cercano y se sentó en una banca bajo la sombra de un laurel de la India. Las parejas paseaban tomadas de la mano, los niños corrían tras las palomas. La vida seguía su curso normal mientras el mundo de Carmen se desmoronaba. Recordó el día que Sofía nació. Había sido un parto difícil. Casi 20 horas de labor. Pero cuando finalmente tuvo a su bebé en brazos, todo el dolor desapareció. Vas a ser mi princesa, le había susurrado. Mamá siempre te va a cuidar. ¿En qué momento se había roto esa promesa? ¿Cuándo su princesa había decidido traicionarla de esta manera? Su teléfono sonó. Era Sofía llamando. Carmen contempló la foto de su hija en la pantalla, sonriente, con el cabello largo y negro cayendo sobre sus hombros, esos ojos cafés que había heredado de su padre, y dejó que se fuera al buzón. Tengo que ser inteligente, se dijo a sí misma. No puedo confrontarla sin pruebas. Sin entender primero qué pasó, se levantó de la banca con nueva determinación. Primero iría a la delegación a presentar la denuncia. Después visitaría a su comadre Lupita, que trabajaba en una notaría. Necesitaba entender exactamente cómo alguien había podido solicitar un préstamo a su nombre sin su conocimiento. Mientras caminaba hacia la parada del camión, Carmen no podía dejar de pensar en todas las señales que quizás había ignorado. Las compras repentinas de Sofía en los últimos meses, ropa de marca, un celular nuevo, salidas constantes con amigas. Cuando Carmen le preguntaba, Sofía siempre decía que le habían dado un bono en el trabajo o que estaba ahorrando mejor. ¡Qué tonta fui!, murmuró Carmen mientras subía al camión. El trayecto a la delegación fue una tortura. Cada parada parecía eternizarse, cada semáforo una burla a su urgencia. Carmen observaba a los otros pasajeros, envidiando sus problemas ordinarios. La señora de al lado se quejaba por teléfono del precio de los tomates.
El estudiante frente a ella dormitaba con sus audífonos puestos, todos viviendo sus vidas normales mientras ella enfrentaba la traición más dolorosa imaginable. Al llegar a la delegación, la fila para denuncias era interminable. Carmen tomó su turno, el número 847, mientras el display mostraba que iban en el 623. Se sentó en una de las incómodas sillas metálicas, rodeada de personas con sus propias historias de desgracia. Un hombre mayor denunciaba el robo de su taxi. Una mujer joven lloraba mientras explicaba a su acompañante sobre un asalto. Y ella, Carmen Mendoza, madre abnegada, trabajadora incansable, estaba ahí para denunciar a su propia hija. Es por su bien, se repetía. Si no aprende ahora, ¿qué será de su futuro? Pero incluso mientras trataba de convencerse, una parte de ella seguía esperando que todo fuera un malentendido. Que llegara a casa y Sofía le explicara que había sido un error del banco. Que alguien más había usado sus datos, que su niña seguía siendo la misma jovencita honesta y trabajadora que había criado. Su teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Sofía. «Mamá, ¿estás bien? Me estoy preocupando. ¿Paso por ti al banco?» Carmen apagó el teléfono. No podía lidiar con la falsa preocupación. No ahora. Necesitaba mantenerse fuerte, enfocada. El display marcaba el 705. Faltaban más de 100 turnos. Se levantó y caminó hacia la ventanilla de informes. Disculpe, ¿cuánto tiempo aproximadamente para el turno 847? El oficial la miró con esa mezcla de cansancio y resignación típica de quien trata con el dolor ajeno todos los días. Como 3 horas, señora. Si gusta puede salir y regresar. Solo no pierda su turno. 3 horas. Carmen decidió aprovechar el tiempo. Salió de la delegación y buscó el número de Lupita en su teléfono. Su comadre contestó al segundo timbre. Carmen, ¿cómo estás, comadre? Hace semanas que no nos vemos. Lupita. Necesito verte. Es urgente. ¿Estás en la notaría? Sí, claro. ¿Qué pasa? Te oyes rara. Te explico cuando llegue. ¿Puedo ir ahorita? Ven, comadre, aquí te espero. La notaría donde trabajaba Lupita estaba a solo 10 minutos caminando. Carmen aprovechó el trayecto para ordenar sus pensamientos. Necesitaba entender el proceso legal, las implicaciones, las opciones. No podía enfrentar a Sofía sin estar completamente preparada. Al entrar a la notaría,
El aire acondicionado fue un alivio bendito después del calor de la calle. Lupita salió a recibirla de inmediato, su rostro redondo mostrando genuina preocupación. Comadre, estás pálida. Ven, pasa a mi oficina. ¿Quieres un café? ¿Agua? Agua, por favor. Carmen se dejó caer en la silla frente al escritorio de Lupita. Mientras su comadre servía agua de una jarra de vidrio, Carmen observó los diplomas en la pared, las fotos familiares, la normalidad de una vida sin traiciones. Ahora sí, cuéntame qué pasa. Carmen respiró profundo y comenzó a relatar todo lo ocurrido en el banco. Conforme hablaba, veía cómo el rostro de Lupita pasaba de la preocupación a la incredulidad y finalmente a una mezcla de tristeza y enojo. ¡Ay, comadre! Lupita tomó su mano. No puedo creer que Sofía... Necesito entender cómo pudo hacerlo. ¿Cómo alguien puede sacar un préstamo a nombre de otra persona? Lupita suspiró. Desgraciadamente, es más fácil de lo que piensas. Con tu INE, CORP, comprobante de domicilio y algunos datos personales, se puede hacer mucho daño, especialmente si la solicitud es en línea. ¿Y la firma? Hay aplicaciones que permiten crear firmas digitales. Si Sofía tenía acceso a tu documentación y a tu información personal, Carmen sintió náuseas. Recordó todas las veces que le había pedido a Sofía que la ayudara con trámites en línea porque los jóvenes entienden mejor esas cosas. ¿Qué me recomiendas hacer? Lupita se reclinó en su silla, su expresión profesional. Primero, la denuncia que ya estás haciendo. Segundo, necesitas un abogado. Tercero, y esto es lo más difícil, necesitas pruebas de que tú no solicitaste ese préstamo. ¿Cómo pruebo algo que no hice? Registros de dónde estabas cuando se hizo la solicitud. Testimonios de que no sabes usar esas plataformas digitales. Evidencia de que el dinero nunca llegó a tus manos. Todo sirve. Carmen asintió, mentalmente haciendo una lista. ¿Y mi casa? El gerente dijo que podrían embargarla. Si la casa está a tu nombre y no hay forma de demostrar rápidamente el fraude, sí, está en riesgo. Pero no pueden embargar sin un juicio. Tienes tiempo, pero no mucho. ¿Cuánto tiempo? Depende del banco, pero generalmente dan 90 días desde el primer impago antes de proceder legalmente. Ya llevas 2 meses, así que... Un mes. Carmen completó. Tengo un mes para resolver esto. Comadre, hay algo más que debes considerar. Lupita bajó la voz.
Si denuncias a Sofía, si esto llega a juicio, ella podría ir a la cárcel. Las palabras golpearon a Carmen como un puño. No había considerado esa posibilidad. Su hija, su bebé, en la cárcel. No, no quiero eso. Solo quiero recuperar mi dinero, mi casa, mi tranquilidad. Entiendo, pero una vez que metas la denuncia, el proceso legal sigue su curso. No siempre puedes controlar el resultado. Carmen miró el reloj. Había pasado una hora. Necesitaba volver a la delegación. Gracias, Lupita. Me has ayudado mucho. Comadre, lo que necesites. Y Carmen, sé fuerte. Esto no es tu culpa. Pero mientras caminaba de regreso a la delegación, Carmen no podía evitar sentir que sí era su culpa. ¿Había sido demasiado permisiva? ¿Había malcriado a Sofía después de la muerte de su padre? ¿Había trabajado tanto para darle todo que se olvidó de enseñarle valores? El sol comenzaba a bajar cuando finalmente llamaron su número. El oficial que tomó su denuncia era un hombre joven que parecía genuinamente interesado en ayudar. Entonces, señora, ¿está segura de que quiere proceder con la denuncia por robo de identidad? Carmen vaciló por un momento. Una vez que dijera sí, no habría vuelta atrás. Sí, respondió finalmente. Estoy segura. El proceso fue largo y doloroso. Cada detalle que daba sobre Sofía se sentía como una traición a los 24 años de amor y sacrificio. Pero Carmen se mantuvo firme, respondiendo cada pregunta, firmando cada documento. Eran casi las 8 de la noche cuando finalmente salió de la delegación con su copia de la denuncia. Había apagado su teléfono para evitar más llamadas de Sofía, pero ahora lo encendió. 27 llamadas perdidas. «43 mensajes. Los primeros eran casuales, preguntando dónde estaba. Luego se volvían más preocupados. Los últimos rayaban en la histeria. Mamá, contesta por favor. Llamé al banco y dijeron que fuiste. Estoy muy asustada, no sé qué pensar. Voy a llamar a la policía si no contestas». Carmen casi rió ante la ironía del último mensaje. Marcó el número de su hermana Elena. «¿Carmen? Por Dios. Sofía me ha estado llamando histérica. ¿Dónde estás?» «Elena, necesito que me escuches sin interrumpir». Carmen comenzó, y procedió a contarle todo. El silencio al otro lado de la línea fue largo cuando terminó. «Voy para allá», dijo finalmente Elena. «No enfrentes esto sola». «No, espera. Necesito que hagas algo por mí. ¿Puedes llamar a Sofía? Dile que hablaste conmigo, que estoy bien, que tuve un problema en el banco y se me acabó la pila del celular. Que llegaré tarde».
Carmen, no sé si... Por favor, necesito llegar a casa cuando ella esté ahí. Pero no quiero que sospeche. Necesito ver su reacción. Necesitar entender por qué lo hizo. Elena suspiró. Está bien. Pero Carmen, prométeme que no harás nada impulsivo. Te lo prometo. Después de colgar, Carmen tomó otro camión hacia su casa. El trayecto le dio tiempo para pensar en cómo abordar la situación. No podía simplemente llegar y acusarla. Necesitaba ser inteligente, obtener una confesión si era posible. Al llegar a su colonia, las calles familiares le parecieron extrañas, como si las viera por primera vez. La tienda de Don Chuy en la esquina, donde Sofía compraba dulces de niña. El parque donde le enseñó a andar en bicicleta. Cada lugar era un recordatorio de tiempos más felices, más inocentes. Se detuvo frente a su casa. Las luces estaban encendidas. Podía ver la silueta de Sofía moviéndose en la cocina. Por un momento, Carmen consideró dar media vuelta, huir, pretender que nada había pasado. Pero el peso de la denuncia en su bolso le recordó que ya no había marcha atrás. Respiró profundo, sacó sus llaves y se preparó para la conversación más difícil de su vida. Fin del capítulo. Tentar nuevamente Gok editar capítulo 2. La confrontación. Carmen giró la llave con manos temblorosas. El familiar rechinido de la puerta le pareció más fuerte que nunca, como si anunciara su llegada a un campo de batalla. El aroma a tlayuda recién hecha flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de jazmines del pequeño jardín interior. ¿Mamá? La voz de Sofía llegó desde la cocina. Por fin. Estaba a punto de llamar a los hospitales. Carmen dejó su bolso en la mesa del recibidor, cuidando de que la denuncia quedara bien guardada. Se quitó los zapatos despacio, ganando tiempo, ordenando sus pensamientos. Sofía apareció en el umbral de la cocina, secándose las manos en un trapo de cocina. Vestía unos jeans y una blusa azul que Carmen no reconocía. Nueva, probablemente. ¡Ay, mamá! Me tenías con el alma en un hilo. Sofía se acercó para abrazarla. Pero se detuvo al ver la expresión de Carmen. ¿Qué pasa? ¿Te ves? ¿Pasó algo en el banco? Carmen estudió el rostro de su hija. Esos ojos cafés que tantas veces la habían mirado con amor, ahora parecían diferentes, como si una máscara invisible se hubiera deslizado entre ellas. Sí, pasó algo en el banco, respondió Carmen.
caminando hacia la sala. Necesitamos hablar. Sofía la siguió, su rostro mostrando lo que parecía ser preocupación genuina. ¿Perdieron tus datos? ¿Te clonaron la tarjeta? ¡Ay! Es que estos bancos son un desastre. La semana pasada a Mariana del trabajo le pasó algo similar y... ¡Sofía! La voz de Carmen cortó el parloteo nervioso. Siéntate. Algo en el tono hizo que Sofía obedeciera inmediatamente. Se sentó en el borde del sillón, sus manos entrelazadas sobre el regazo. Carmen tomó asiento frente a ella, en la vieja mecedora que había pertenecido a la abuela de Sofía. El crujido familiar de la madera le dio una extraña sensación de fortaleza. Hoy me enteré de que alguien solicitó un préstamo de 300,000 pesos a mi nombre hace 3 meses. Observó cuidadosamente la reacción de Sofía. Hubo un destello de algo, miedo, culpa, antes de que su expresión se transformara en sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿300,000 pesos? Eso mismo me pregunto yo. Carmen mantuvo su voz calmada. El préstamo está vencido, 2 meses sin pagar, mi cuenta está bloqueada y podríamos perder la casa. ¡La casa! Sofía se levantó de un salto. Pero mamá, eso es... Tenemos que denunciar, es un fraude. ¿Ya fuiste a la delegación? Carmen asintió lentamente. Ya fui, ya puse la denuncia. ¡Qué bueno! No te preocupes, ma. Vamos a resolver esto. Seguro fue un error o alguien robó tu identidad. En Internet hay muchos criminales que... El correo que usaron para el préstamo es sofimendoza2001@gmail.com. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se quedó congelada a medio gesto, su boca entreabierta. Sus ojos muy abiertos. Ese es tu correo, ¿no es así? Carmen continuó, su corazón rompiéndose con cada palabra. Yo... Sofía tragó saliva. Mamá, debe ser una coincidencia. Mucha gente se llama Sofía Mendoza. La solicitud se hizo desde esta zona, desde una computadora con la dirección IP de esta colonia. Carmen vio cómo su hija palidecía. Cómo sus manos comenzaban a temblar. Mamá, yo puedo explicar. Entonces explica. Carmen se inclinó hacia adelante. Explícame cómo mi hija, la niña que crié con tanto amor, pudo hacerme esto. Sofía se derrumbó en el sillón, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. No era... no era para hacerte daño. Te lo juro, mamá. Fue una emergencia. ¿Una emergencia de 300,000 pesos? ¿No entiendes? Sofía se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro.
Tú no entiendes la presión. Todos mis amigos tienen cosas. Van a lugares, viven. ¿Y yo? Siempre con lo justo. Siempre ahorrando. Siempre diciendo que no. Carmen sintió como si le hubieran clavado un cuchillo. ¿Hiciste esto por envidia? ¿Por querer cosas? No fue solo eso. Sofía se giró hacia ella, su rostro distorsionado por el llanto. Diego, mi novio. Él tenía una deuda. Iban a lastimarlo, mamá. Me dijo que si no conseguía el dinero. ¿Diego? Carmen frunció el ceño. ¿El muchacho que trabaja en el bar? Exnovio, corrigió Sofía, limpiándose la cara con las manos. Me dejó en cuanto le di el dinero. Dijo que ya no me necesitaba. Carmen cerró los ojos tratando de procesar esta nueva información. Su hija no solo la había traicionado, sino que lo había hecho por un hombre que la había usado. ¿Y pensaste que robarme era la solución? No fue robar, Sofía protestó. Iba a pagarlo, te lo juro. Conseguí un trabajo extra, estaba ahorrando, pero entonces me despidieron de la agencia y... ¿Te despidieron? Me dijiste que te habían dado un bono. Sofía bajó la mirada. No quería preocuparte. Ya tenía suficiente con el negocio. Así que mentira tras mentira. Carmen se levantó, sintiendo el peso de los años. ¿Hay algo de verdad en lo que me has dicho estos meses? Mi amor por ti es verdad. Sofía se acercó, pero Carmen levantó una mano para detenerla. Mamá, por favor, sé que la regué. Sé que estuvo mal, pero podemos arreglarlo. Voy a conseguir otro trabajo. Voy a pagar todo. Con intereses y penalizaciones, la deuda es de 347,000 pesos. Sofía se tambaleó como si la hubieran golpeado. Pero... pero yo... Y hay más. Carmen continuó implacable. Usaste el préstamo como garantía para otro crédito. ¿Cuánto más debes, Sofía? El silencio se extendió entre ellas. Sofía se dejó caer en el sillón, derrotada. 150,000 más, susurró. Carmen tuvo que sentarse. Casi $500,000, una cantidad que jamás podría pagar con su pequeño negocio de costura. ¿En qué gastaste tanto dinero? Ya te dije, la mayor parte fue para Diego. El resto... Sofía hizo un gesto vago. Cosas, ropa, salidas, viajes. Quería sentirme normal por una vez. ¿Normal? Carmen sintió que la ira finalmente rompía su control. ¿Normal es vivir de mentiras? ¿Normal es traicionar a tu madre?
¿Normal es arriesgar el techo que nos cobija? Tú no entiendes, Sofía gritó de vuelta. Siempre fue trabajar y ahorrar, trabajar y ahorrar. Nunca había dinero para nada. ¿Sabes lo que es ir a la universidad con los mismos zapatos rotos? ¿Inventar excusas para no salir porque no tienes dinero? Hice lo mejor que pude. Carmen se puso de pie. Enfrentando a su hija. Tu padre murió y me quedé sola. Trabajé día y noche para que no te faltara nada. Pero sí me faltó ser como las demás, me faltó no sentirme menos. Te faltó aprender el valor del trabajo honesto, por lo visto. Madre e hija se miraron, décadas de amor y sacrificio colgando entre ellas como un puente a punto de colapsar. El timbre del teléfono de Carmen rompió el momento. Era Elena. Discúlpame. Carmen contestó alejándose hacia la cocina. ¿Cómo va todo? La voz de Elena sonaba preocupada. Sofía confesó. Fue ella. Ay, Dios. Carmen, ¿necesitas que vaya? No. Esto tengo que resolverlo yo. ¿Qué vas a hacer? Carmen miró hacia la sala. Donde Sofía permanecía encogida en el sillón. No lo sé. De verdad que no lo sé. Cuando regresó a la sala, encontró a Sofía revisando su teléfono con desesperación. ¿Qué haces? Viendo cuánto puedo juntar. Tengo algunos ahorros. Puedo vender mi laptop, mi celular. Sofía, eso no alcanzará ni para los intereses de un mes. Pero tengo que intentarlo. Sofía la miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor, dame una oportunidad. No metas la denuncia. Si me denuncias... Ya la metí. Sofía se quedó inmóvil, el teléfono cayendo de sus manos al suelo. ¿Ya me denunciaste? Tuve que hacerlo. Es la única forma de intentar recuperar algo. Voy a ir a la cárcel. Sofía susurró, su rostro perdiendo todo color. Mamá, voy a ir a la cárcel. Carmen sintió que su resolución flaqueaba al ver el terror en los ojos de su hija. Tal vez no. Si demuestras que quieres pagar, si cooperas. No tengo cómo pagar. Ya te lo dije. Me despidieron. Nadie me va a contratar con antecedentes penales. Sofía comenzó a hiperventilar. Ay Dios, ¿qué hice? Carmen se acercó instintivamente, su corazón de madre sobreponiéndose a su dolor. Respira. Cálmate. No me pidas que me calme. Arruiné mi vida. Arruiné tu vida. Arruiné todo. Sofía, soy una basura. Tenías razón. No aprendí nada. Solo sé destruir. Sofía se golpeó la frente con las palmas. Estúpida, estúpida, estúpida. Ya basta. Carmen tomó las manos de su hija, deteniéndola. Lastimarte no va a resolver nada. Sofía la miró, sus ojos rojos e hinchados.
¿Por qué no me odias? Deberías odiarme. Porque eres mi hija, Carmen respondió simplemente. Estoy decepcionada, estoy furiosa. Estoy destrozada. Pero no te odio. No podría. Madre e hija se miraron por un largo momento. Luego Sofía se derrumbó en los brazos de Carmen, llorando como no lo había hecho desde que era una niña pequeña. Carmen la sostuvo, sus propias lágrimas cayendo silenciosas. Olía el champú de su hija. Sentía su cuerpo sacudirse con sollozos, y se preguntó cómo habían llegado a este punto. Tenemos que encontrar una solución, dijo finalmente Carmen cuando los sollozos de Sofía disminuyeron. Mañana iremos con un abogado. ¿Vamos? Sofía la miró confundida. No voy a dejar que enfrentes esto sola. Eres mi hija. Cometiste un error terrible, pero sigues siendo mi hija. No merezco tu ayuda. No se trata de merecer, se trata de que somos familia. Carmen se separó, mirando a Sofía directamente. Pero esto tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar. Sofía asintió vigorosamente. Lo que tú digas. Haré lo que sea. Primero, quiero toda la verdad. Todo. Cada peso que gastaste, cada mentira que dijiste. Sí. Segundo, vas a trabajar. No me importa en qué, pero vas a trabajar. Y cada peso va a ir para pagar esta deuda. Por supuesto. Tercero, nada de Diego. Nada de esos amigos que te metieron estas ideas en la cabeza. Ya no los veo. Cuando se enteraron de mis problemas, todos desaparecieron. Carmen suspiró. Por supuesto. Los buitres siempre huyen cuando no hay más carroña. Y cuarto, continuó. Vamos a terapia. Las dos. Porque evidentemente hay cosas que no estamos comunicando bien. Sofía la miró sorprendida. ¿Terapia? Sí. Porque yo también fallé en algo si llegaste a sentir que tu única opción era esto. Se levantaron del suelo donde habían terminado sentadas. La tlayuda en la cocina se había enfriado, pero ninguna tenía hambre. Mamá, Sofía habló mientras recogían los platos sin tocar. Lo de Diego no fue toda la verdad. Carmen se tensó. ¿Qué más hay? Sí le debía dinero, pero no a prestamistas. Era... era droga. Vendía droga y yo probé algunas veces. Me enganché un poco. Carmen tuvo que apoyarse en el fregadero. ¿Drogas? Ya lo dejé. Te lo juro. Cuando vi lo que me estaba haciendo, lo dejé. Pero la deuda ya estaba ahí. ¿Qué tipo de drogas? Cocaína. Sofía susurró.
Solo fue por unos meses. Para aguantar el ritmo del trabajo, las desveladas. Todos en la agencia lo hacían. Carmen cerró los ojos. Cada revelación era peor que la anterior. ¿Por eso te despidieron? No. Me despidieron porque llegué borracha a una presentación importante. Después de que Diego me dejó. Me refugié en el alcohol. Sofía. Ya sé, soy un desastre. Por eso no te decía nada. Tenía miedo de decepcionarte. ¿Y crees que esto es mejor? Sofía no respondió. No había respuesta posible. Pasaron el resto de la noche en un silencio tenso. Carmen preparó té de manzanilla mientras Sofía lavaba los trastes. Cada una perdida en sus pensamientos, procesando la magnitud del desastre. A las 11, Carmen anunció que se iba a dormir. Mañana salimos a las 8. Vamos a ver al licenciado Márquez, el que me ayudó cuando lo del seguro de tu papá. Ok. Sofía se quedó parada en medio de la sala. Mamá, ¿puedo... ¿puedo darte un abrazo? Carmen vaciló por un momento, luego abrió los brazos. Sofía se refugió en ellos como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Vamos a salir de esta, murmuró Carmen contra el cabello de su hija. No sé cómo, pero vamos a salir. Ya en su cuarto, Carmen se sentó en la cama sin poder dormir. Sacó la denuncia de su bolso y la leyó nuevamente. Robo de identidad. Fraude. Palabras que nunca pensó asociar con su hija. Miró la foto en su buró. Sofía a los 15 años, el día de su graduación de secundaria. Sonriente, llena de sueños. ¿Dónde se había perdido esa niña? Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Mamá, ¿puedo pasar? Pasa. Sofía entró con su pijama de ositos, la misma que usaba desde la preparatoria. Se veía tan joven, tan vulnerable. ¿No puedo dormir? Yo tampoco. ¿Puedo quedarme aquí? Como cuando era chiquita. Carmen se movió, haciendo espacio en la cama. Sofía se acostó a su lado. Acurrucándose como no lo había hecho en años. Mamá, ¿te acuerdas cuando papá murió? Claro que me acuerdo. Yo tenía tanto miedo. Pensaba que tú también te ibas a ir. Carmen acarició el cabello de su hija. Por eso trabajé tanto. Para asegurarme de que siempre tuvieras un hogar. Y ahora por mi culpa lo vamos a perder. No lo vamos a perder. Encontraremos la manera. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque ya perdí a tu papá. No voy a perderte a ti también. Y no voy a perder nuestra casa. Se quedaron en silencio.
cada una con sus propios miedos y esperanzas. Mamá, Sofía habló en la oscuridad. Cuando estaba con Diego, cuando estaba metida en las drogas. Hubo un momento en que pensé que sería mejor si desapareciera, si me pasaba algo. Carmen se tensó. ¿Pensaste en matarme? Sí, pero luego pensaba en ti, sola en esta casa, y no podía. Ay, mi niña. Carmen la abrazó más fuerte. Prométeme que nunca, nunca volverás a pensar eso. Te lo prometo. Pero mamá, tengo miedo. Tengo tanto miedo. Yo también tengo miedo. Pero lo vamos a enfrentar juntas. Afuera, los perros del vecindario comenzaron a ladrar. Un carro pasó con música a todo volumen. La vida seguía, indiferente a los dramas personales. ¿Mamá? Mm, perdóname. Carmen besó la frente de su hija. Ya te perdoné. Ahora tienes que aprender a perdonarte tú. Poco a poco, la respiración de Sofía se fue haciendo más profunda y regular. Carmen permaneció despierta, velando el sueño de su hija como cuando era bebé. A las 3 de la madrugada, el teléfono de Carmen vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que tu hija hizo. Si no quieres que todos se enteren, responde este mensaje. Carmen sintió un escalofrío. Como si no tuvieran suficientes problemas, ahora parecía que alguien más sabía del fraude. ¿Diego? ¿Algún empleado del banco? ¿Alguien de la financiera? Decidió no responder. Ya habían tomado la decisión de enfrentar esto por la vía legal. No iba a dejarse chantajear, pero el mensaje le robó las pocas horas de sueño que le quedaban. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, Carmen ya había repasado todos los escenarios posibles, cada uno peor que el anterior.